En el presente video lo que vamos a ver es la configuración de reportes dentro de Plica. Si bien estos reportes se van a explotar y se van a analizar dentro de análisis en la herramienta, en la ruedita de configuración es donde nosotros le vamos a brindar una estructura predeterminada a los mismos y donde vamos a ir haciendo progresivamente los ajustes o adhesiones necesarias. Si ingresamos a reportes, lo que vamos a ver en primera instancia son aquellos que ya están configurados dentro de la herramienta. A partir de este ojito visualizador podremos ir al detalle de esos reportes e incluso desde este botón descargar los mismos. También a través de estos tres puntitos es que podremos editar su nombre o también eliminar los mismos. Si quisiéramos, por ejemplo, modificar un reporte, podríamos desde aquí bajar su estructura actual, modificar lo que sea necesario y luego desde cargar archivo, volver a subir el mismo para que se tomen los cambios requeridos. En este video en particular, lo que vamos a tratar es sobre la configuración de un nuevo reporte. Desde este botón de crear nuevo es donde vamos a poder brindarle un nombre al reporte, pero sobre todo poder descargarnos la estructura que nos va a servir para su configuración. Toda estructura de un reporte Plica tendrá los siguientes campos. En primer lugar, estos cuatro campos que son estándar a cualquier tenant, que son nombres, tipo, línea y comportamiento. Y en segundo lugar, de aquí en adelante tendremos una columna por cada una de las dimensiones que tengamos configuradas en Plica. En nuestro caso es cuenta, seco, cliente, días, empresa y proveedor. Por último, también tendremos de forma estándar una columna de color que nos permitirá simplemente con un código brindarle un color a cada una de las filas deseadas. Ahora bien, yendo a cómo se configura un reporte en particular, lo primero que vamos a ver son estas columnas de acá. Cada una de las líneas tendrá asignado un nombre. La columna del nombre es un campo libre, es decir, que yo puedo ponerle de nombre a la línea cualquier denominación que sea conveniente. Como recomendaciones, no deberá tener guiones medios, ni guiones bajos, ni comas, para no romper o para no correr el riesgo de romper la estructura del reporte. Por ejemplo, en este caso a la primera línea le vamos a poner ventas y a la segunda le vamos a poner gastos. Y por último vamos a poner una línea de resultado. Vamos a ir a un caso de uso muy simple de una estructura de un reporte. Recordemos entonces que la columna nombre es de tipo libre. En segunda instancia lo que tendremos que definir es qué tipo de línea es cada una de las líneas. Las mismas podrán ser agrupadoras, totalizadoras, ratios o rationes. Las líneas agrupadoras son aquellas que, valga la redundancia, agrupan valores de dimensión. Las totalizadoras son aquellas que sumarizan o totalizan otras agrupadoras o totalizadoras. Por su parte, los ratios y los rationes generan cálculos con líneas preexistentes en el reporte. Por cálculo me refiero a una división. Mientras el ratio expone esa división en forma porcentual, el ratión lo expone en términos absolutos. Ahora bien, por ejemplo, yendo a este caso de uso puntual, probablemente las líneas de ventas y de gastos sean agrupadoras porque voy a querer que me sumaricen ciertas cuentas de resultado positivo o ciertas cuentas o valores de dimensión asociados a resultados negativos, mientras que la línea de resultado probablemente me va a agrupar o me va a generar una cuenta partiendo de la línea de ventas y de gastos. Entonces, en este caso, como va a sumarizar agrupadoras, va a ser una totalizadora. Ahora bien, la columna de línea se llena en los casos en los que las líneas sean totalizadoras o ratios o rationes.
Y lo que voy a tener que indicarle a cada una de esas líneas es qué es lo que quiero que sumarice o qué es lo que quiero que divida en el caso de los ratios o rationes. Por ejemplo, acá la línea de resultado lo que va a contemplar es la línea de ventas y la línea de gastos. Cada una de las líneas que yo quiero que se sumaricen las tengo que separar con una coma y un espacio y respetando a rajatabla el nombre que tengan en la fila. Es decir, si en este caso, por ejemplo, la línea de gastos tiene la G en mayúscula y yo al totalizarla, esta G la pongo en minúscula, probablemente este reporte me tire algún tipo de error. ¿Sí? Justamente porque es importante que respete el nombre que tiene la línea que quiero totalizar, justamente para que se identifique qué es lo que quiero reflejar en esta totalizadora. Otro punto importante es que no existan líneas, varias líneas en un mismo reporte que tengan el mismo nombre, justamente para no generar esta confusión acerca de las totalizadoras. Ahora bien, de aquí en adelante es donde nosotros le vamos a tener que definir a las líneas agrupadoras qué información me tienen que exponer en el reporte. Es decir, estas dimensiones van a actuar como filtros a cada una de las líneas. Entonces, lo más común es que en la contabilidad nosotros tengamos cuentas 4 para el resultado positivo para las ventas y cuentas 6 para el resultado negativo o los gastos. Entonces, por ejemplo, si yo tendría las cuentas 4.1, 4.2 y 4.3 de ventas, lo que le tendría que indicar al reporte en esta dimensión, en esta línea, es justamente que me tiene que traer esos valores que acabo de indicar. La cuenta 4.1, 4.2 y 4.3. Bien, al igual que había indicado acá, es importante que cada uno de los valores de dimensión que yo quiero aplicar como filtro estén expresados con su código aplica y separados correctamente con una coma y un espacio de por medio. Ahora bien, para la línea de gastos, por ejemplo, yo podría querer agrupar las cuentas 6.1, 6.2 y 6.3. Tal como se ve acá, no es necesario que yo complete cada una de las columnas de las dimensiones, sino únicamente aquellas que yo quiero que apliquen como filtro a mis líneas del reporte. De esta forma, por ejemplo, la línea de ventas me va a traer las cuentas de ventas y las líneas de gastos, las cuentas de gastos. Supongamos que además yo quiero hacer un reporte que me traiga, además de las cuentas relativas a cada línea, que la información que se exponga sea únicamente de una de las empresas que yo trabajo dentro de la compañía. Bueno, podría filtrar, por ejemplo, también por empresa a cada una de las líneas. Entonces acá, por ejemplo, podría poner plica y plica. De esta forma, ahora la línea de ventas me va a traer las cuentas de ventas, pero exclusivamente de la empresa plica. Y los gastos me va a traer las cuentas de gastos, pero exclusivamente de la empresa plica. Entonces, de esta forma es importante que quede la idea de que cada una de las líneas agrupadoras va a tener filtros que vengan dados por los valores de dimensión. Obviamente estos filtros van a depender de qué es lo que yo quiero exponer en cada una de las líneas. Este reporte con esta estructura ya estaría listo para subir a la herramienta. Sin embargo, lo que vamos a probar es cómo, por ejemplo, se configuraría un ratio o un ratión. Supongamos que yo quiero hacer una línea que me refleje cuánto representan las ventas sobre mi resultado. Esta línea, como les mencionaba anteriormente, podrá ser un ratio si lo quiero ver de forma porcentual o un ratión si lo quiero ver de forma absoluta. Lo que yo le tendré que indicar también dentro de la columna línea es cuál va a ser el numerador y cuál va a ser el denominador de mi división, ¿sí? El numerador será lo que irá primero, ¿sí?, en esa línea, y el denominador será lo que iría como un segundo concepto, siempre separado con coma y espacio y respetando correctamente el nombre que tenga esa línea dentro de la columna A, ¿sí? De esta forma, entonces, líneas agrupadoras son las que van a sumarizar valores de dimensión dependiendo de los filtros que yo establezca en el reporte. Las totalizadoras van a totalizar, sumarizar otras agrupadoras u otras totalizadoras
y los ratos y los rationes van a servir para hacer cálculos con la información preexistente dentro del reporte. De esta forma ya tendríamos una estructura lista para venir y cargar dentro de la herramienta. Es importante recordar como último tip que todos los valores de dimensión deberán indicarse con el código existente en Plica.